Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Zamora, que nos hablará sobre la deportación de los inmigrantes en Zacatecas. así que sigan viendo. ¿Puede existir una ruptura en la relación comercial entre Estados Unidos con México? Seguramente esta pregunta está enmarcada en el contexto del inicio del segundo gobierno de Donald Trump, cuando declarativamente da la impresión que hay una guerra económica, una guerra comercial, una guerra migratoria contra México. Conociendo la experiencia de su primer gobierno, esta es una forma de presionar, de intimidar a los países que son socios económicos y socios comerciales. Y cuando uno escucha estas declaraciones tan tremendistas, da la impresión que lo que se quiere es una ruptura económica, una ruptura comercial y romper radicalmente una integración demográfica a través de una migración masiva, que en los años 70 había 800,000 mexicanos y hoy hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Pero dentro de esta declaración tremendista está claro que el principal enemigo económico y comercial para Trump es China. Y Estados Unidos puede enfrentar mejor esta competencia económica y comercial contra China teniendo a México y a Canadá como aliados y no estarse peleando permanentemente con México y con Estados Unidos. Esto me sirve a mí para responder que lo que se va a iniciar, la presidenta lo anunció, son los trabajos previos a la revisión del TEMEC para los siguientes años. En esta forma de negociar, precisamente él está en estas semanas presionando muy fuerte a todos los socios económicos, a todos los socios comerciales, pero particularmente a Canadá y a México. Y recordamos que ha sido inclusive más violento en el trato económico y comercial con Canadá, a tal punto que valió que el primer ministro Trudeau tenga que dejar ya su puesto en marzo. Entonces no va a haber una ruptura ni económica ni comercial con Estados Unidos, pero puede haber cambios importantes en la relación económica y comercial. Cuando Trump de manera manipuladora dice estamos subsidiando a México con 250,000 millones de dólares en la balanza comercial automotriz, lo que él no quiere reconocer que no lo están subsidiando, que la industria automotriz de México es más eficiente y más competitiva que la industria automotriz norteamericana, porque la mano de obra es igual de eficiente, pero es mucho más barata. Y eso hace que los autos ensamblados en México, vendidos en Estados Unidos, sean más económicos que los que se producen totalmente en Estados Unidos. Esta pregunta nos permite, primero, nos obliga a analizar cómo se va a dar este proceso de negociación. El día de ayer y el día de hoy la presidenta dijo, ya el equipo de México se está preparando para revisar el TEMEC en las diferentes áreas más fuertes del comercio. Y una muy importante va a ser la automotriz, otra va a ser la computación, la otra tiene que ver con equipo médico. Hay 6 grandes áreas importantes en la cuestión comercial e industrial con México, Estados Unidos. Entonces, en el fondo, Estados Unidos sabe que no puede haber una ruptura ni económica ni comercial porque le beneficia tenernos como socios. Pero sí nos quieren presionar para que en la revisión del TEMEC, la revisión se haga solo de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Pero la experiencia de la humanidad, del mundo, nos demuestra que en las negociaciones las partes tienen que ceder. Tienen que aceptar que la contraparte también tiene que obtener sus objetivos, pero las negociaciones son asimétricas. Y hay que tomar en cuenta que nuestra economía depende porque el 80% de todo lo que exportamos lo exportamos a Estados Unidos. Pero creo que el gobierno mexicano puede aplicarle una llave de judo políticamente al gobierno de Estados Unidos diciendo, hey, allí hay 40 millones de personas de origen mexicano. Ahí tenemos 12 millones de mexicanos que todos pagan impuestos, inclusive 4.9 millones de personas, como dijo Guadalupe Gómez, todos pagan impuestos
y estos casi 5 millones no les va a tocar ninguna pensión ni ninguna seguridad. Y por otra parte, toda esta comunidad mexicana genera más de 300,000 millones de dólares para la economía de Estados Unidos. Esta comunidad genera casi el 6-7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y el gobierno mexicano no ha sabido y no ha querido manejar correctamente este elemento a su favor. Y yo he señalado que en la parte económica es muy débil actualmente la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard, que no es economista. No sabe de políticas económicas, no sabe de política comercial, no sabe de macroeconomía. Cuando se debería tener lo que yo llamo el Dream Team a nivel de economía, a nivel de comercio, a nivel de inversión, a nivel de patentes y a nivel migratorio. Es como si en un partido de básquetbol llevamos un equipo de gente que no está capacitada para eso, pues va a jugar muy mal. Marcelo no es economista, no tiene experiencia en cuanto a eso. Eso es la parte política, pero no cabe duda que lo ideal sería el equipo más fuerte en este tema. Y yo he dado 3 ejemplos. En la UNAM hay 2 colegas que tienen más de 40 años investigando economía mexicana, economía norteamericana, tratado de libre comercio. Y ellos tienen más de 30 años colaborando con la Universidad de Boston. Uno de ellos se llama Clemente Ruiz Durán, que es experto en toda la parte industrial de México y Estados Unidos. Otro economista se llama Enrique Dussel-Peter, que también tiene más de 30 años colaborando con la Universidad de Boston en este tema México-Estados Unidos, y es un experto en China. Y hay un tercer economista, Gerardo Esquivel, que está en el Colegio de México, que es un experto en todo esto de la economía. Entonces, si no quieren quitar a Marcelo Ebrard como secretario, la presidenta sí puede armar un equipo de 10, de 20 expertos que ayuden a revisar cada uno de los temas del TEMEC. Entonces es importante esta pregunta que ustedes me hacen, porque el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC fue resultado de un proceso de integración económica, comercial, demográfica, migratoria e institucional de leyes México-Estados Unidos. Y hoy que Trump golpea la mesa, lo que él trata es que se cambie este modelo más favorable para ellos, y es cuando Canadá y México tienen que buscar negociar de la mejor manera. Entonces, no va a desaparecer la relación comercial, no va a desaparecer la relación económica, se va a modificar. ¿Cómo? No lo sabemos. Va a depender efectivamente de los equipos, de las propuestas, de la capacidad de negociación. Y yo les pongo un ejemplo de cómo México, algo que parece que obra en su contra, el que nos van a amenazar, que nos van a deportar millones de migrantes, es muy complicado que puedan cumplir la amenaza totalmente que deporten a los 4.9 millones. Hay 600,000 personas en el campo de Estados Unidos. El 70% de todos los que trabajan en el campo son mexicanos y la mayoría son indígenas y son mujeres. A pesar de que sean indocumentados, no pueden deportarlos porque, como decía Guadalupe Gómez, ellos son los que levantan los alimentos para los 300 millones de norteamericanos. Entonces, para nosotros como economistas y como mexicanos, tenemos que seguirle la pista de qué va a pasar con estas negociaciones, si aranceles sí, si aranceles no, qué va a pasar con el TEMEC, qué va a pasar con el tema de inversiones, qué va a pasar con el arancel del aluminio y el acero. Nosotros somos deficitarios, le compramos más aluminio, más acero que el que le vendemos a Estados Unidos, pero no cabe duda que esta relación de casi 45 años es una relación muy importante. Se va a modificar, pero no va a desaparecer. Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y dejar un bello comentario si no quieren que les jalemos las patas en la noche. Bye, bellos.